tardes. Buenas tardes. Mm, ¿Ya pusiste para grabar? Ya. Ah, bueno. Empezamos con la oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en y ellos el enciende en fuego. ellos el fuego de tu amor. Envía Envía tu tu Espíritu y espíritu serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de en la la tierra. faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos hoy pan de nuestro pan cada de día cada y día, perdona nuestras perdona nuestras ofensas, como ofensas, también como nosotros también nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que nos ofenden. ofenden. No nos No dejes nos caer en dejes la caer en tentación y líbranos tentación y del líbranos de mal. todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Madre María, de Madre de Dios, ruega Dios, por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y hora en de la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, nos quedamos en una parte, el cual es el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Ujú. Si bien en la clase pasada tuvimos lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento y cómo se llevaba a cabo, todo lo que tenía pendiente, todo lo que llevaba antecesor a ello, llegamos con el Nuevo Testamento y el sacerdocio que llega como tal. Se va a conectar don Francisco. Muy bien. Entonces, llegamos con esta primera frase. Buenas tardes, don Francisco. Hola, Si es que hola. ya nos escucha. Dice, entonces llegamos con Gálatas 4:4, capítulo 4, versículo 4, el cual indica, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, ¿sí? En el cual aquí nos va a señalar que Dios señala una fecha en la historia, ¿sí? Dios se inicia con esa fecha y envía a su Hijo, el heredero. Y nosotros, unidos a Él, nos hemos convertido también en hijos y en herederos, por voluntad de Dios. Hay que tomar eso en cuenta, ¿sí? Que somos hijos y herederos por voluntad de Dios. ¿A través de quién? De su Hijo, ¿sí? Entonces se marca una fecha en la cual envía a su Hijo para convertirnos en hijos y herederos, ¿sí? Entonces llegamos a esta parte en donde inicia con Jesús cumple el anuncio de los profetas. Si bien ya habíamos visto anteriormente que con los profetas llegaban a denunciar y anunciar cosas en su momento, llegamos con Jesús que cumple todo lo que se ha prometido. Sana a los enfermos. Tenemos varios ejemplos. Voy a ir mencionando algunos para que queden claros. Y así el primero que podemos tener en esta liturgia, en estas partes, lo voy a tomar por mucho, voy a tomar a Juan de referencia. El Evangelio de Juan va a ser ahora, digamos, un primordial aquí. ¿Por qué? Porque él maneja mucho hablando del sacerdocio, hablando teológicamente, y se ve muy reflexivo en esto. Entonces, en sanar a los enfermos lo encontramos en el capítulo 5 de Juan. ¿Sí? Que si bien muchos ya lo conocemos, el capítulo 5 de Juan nos va a hablar de el enfermo que sana, que es paralítico. El cual le dice, anda y vete. Y entonces ocurre ese milagro, ¿no? ¿Quién es él que libera a los pecadores? ¿Quién es? Aquel que los sana, ¿no? Pero siempre manejan algo en clave, una frase en clave, que le dice, tu fe te ha salvado. Siempre lo pone así. A pesar de que él los va a curar, es la fe
quien los salva. ¿La fe en quién? La fe en Dios. Otra de las cosas que se cumplen va a ser una liberación. Liberación a los oprimidos. En este sí vamos a agarrar a Lucas. Esta, en la liberación, dicen, pues, de qué manera lo hizo, ¿no? Pues lo hace en una lectura. En una lectura de un profeta, del profeta Isaías. Y es cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. ¿Sí? Entonces, si bien iniciamos con esa parte, entiendo los oprimidos, que bien como lo habíamos tomado, eran los rechazados de la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces, en esa forma es como llega Él, diciendo, yo voy a ser aquel que libere a aquellos rechazados, a aquellos oprimidos. ¿Sí? Alimenta a los hambrientos. Ahí tenemos muchas lecturas, porque se sacan en muchas partes de los evangelios, pero tenemos dos. Una es con Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. ¿Sí? Que si bien con Marcos se presentan dos muy seguidas ahí en lo que estoy explicando, ¿sí? En una es cuando le das a comer a 5,000, ¿sí? Que es en la que le estoy hablando es cuando les dice a los apóstoles, denles ustedes de comer. Ajá. Y entonces ellos le responden, es que no tenemos, solo tenemos 5 panes y 2 peces, ¿no? También conocida como la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y ahí mismo en Marcos, nos vamos 2 capítulos adelante, en el capítulo 8, del versículo del 1 al 10, y ahí mismo vuelve a pasar. ¿Qué tienen en común? Que la gente lo iba siguiendo. ¿Sí? La gente lo iba siguiendo por algo. Algunos no sabían por qué. Solo decían, ¿saben qué? Lo estoy siguiendo a él porque me da esa sabiduría. No porque me dé de comer, porque me da aquella palabra que necesito. Algo más que anunciaron los profetas. ¿Sí? Bendice a los niños. Esa la tenemos bien clara, ¿no? Cuando dicen, dejen que los niños se acerquen a mí. Con Lucas capítulo 18, versículos del 15 al 17. Esa sí le voy a dar lectura. Permítanme, dejen el encuentro. Lucas, va a ser Lucas capítulo 18, de los versículos 15 al 17. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es Lucas capítulo 18, versículos del 15 al 17. Y dice así: le acercaron también unos niños para que los bendijera. Los discípulos, al verlos, les reprendían. Pero Jesús los llamó diciendo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará. ¿Sí? Entonces es donde tenemos esta parte. Les da una bendición a los niños y les dice que ellos pertenecen al reino de Dios. ¿Sí?
llega esa plenitud de los tiempos en donde cada uno de nosotros, como herederos e hijos, nos ven como unos niños, de los cuales somos pertenecientes al reino de Dios. Y por último, nos dice que perdona a los pecadores. ¿Sí? Y para el perdón a los pecadores, tomamos otra vez a Juan, que sana al paralítico, perdón. En Lucas, tenemos otro relato, el cual va a ser, permítanme, estoy buscándolo. Lucas nos va a decir en el capítulo 7, del 36 al 50, cuando perdona a la pecadora. ¿Sí? Ahí es donde nos va también a venir otra forma en donde perdona. Claro, perdonará en muchos más, ¿sí? Pero dos que quiero que tomen en cuenta son esos. El perdón al paralítico, el cual también es una sanación, y el perdón a esta pecadora, ¿no? Que es cuando le dicen con ese, cuando entonces le derrama el líquido y le dicen con eso hubieras comprado con eso lo hubieras vendido para comprar y darlo, ¿no? En ofrenda. Entonces es ahí donde vemos que él perdona sus pecados que traía consigo. Entonces, como tal, en él vemos justamente lo que los profetas habían anunciado. ¿Y cómo lo vimos? Con la lectura del profeta Isaías. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que se cumple en Jesús para llegar al nuevo sacerdocio. ¿Sí? A un nuevo sacerdocio. ¿Sí? Jesucristo ha ofrecido el sacrificio perfecto, instituido en la nueva alianza. Pues una vez ofrecido, ya no hay necesidad de ofrecerlo más. Si bien vimos en la clase pasada, los sacrificios que hacían se hacían constantemente porque no eran un sacrificio perfecto, ¿sí? Porque el hombre otra vez tendría que volver a hacer lo mismo. Un solo sacrificio ha traído la salvación eterna a todos los hombres, ¿sí? Un solo sacrificio. Es como vemos ahí entonces que se ve reflejado aquella parte que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? El cual sería el sacrificio de Cristo, se realiza a través del misterio pascual, de la muerte, resurrección y glorificación. Esas tres palabras, de una muerte, una resurrección y una glorificación, en el cual vamos a ver expresado que es un sacerdote, una víctima y va a ser el altar. Recordemos esas tres palabras, ¿sí? Voy a retroceder tantito para que recordemos esas tres palabras que vimos. Bien, lo vimos justamente aquí, ¿sí? Cuando empezábamos, el encuentro de Dios se da a través de sacrificio, ¿sí? Como veíamos este sacrificio, vemos que el hombre era imperfecto y pecador y necesitaba un mediador. ¿Quién era el mediador? El sacerdote. Cristo va a ser el sacerdote porque Él es el que va a mediar nuestra salvación eterna. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vamos a ver aquí? La víctima. Un carnero del rebaño sin defecto. ¿Y quién mejor? El Hijo de Dios. Para conseguir a su favorito. ¿Sí? Para expiar el pecado de todos. ¿Y en qué se va a presentar? En el altar. Que hoy lo veremos como que en ese tiempo se ve como una cruz. Y sobre él se derramará la sangre por todos lados. ¿Sí?
Entonces ahí es donde vemos esta parte donde donde Jesucristo, perdone, va a ser aquel sacerdote, aquella víctima y aquel altar. ¿Sí? Entonces, bueno, continuando esto, ya vimos que esas tres palabras tienen ese enfoque, ¿sí? Donde vamos a ver una muerte, una resurrección y una glorificación. Viendo a aquella persona de Jesucristo convertido en sacerdote, víctima y altar. ¿Sí? Entonces, muriendo, perdonó nuestros pecados. Hace esa intercesión. Resucitando, nos dio la vida eterna. Y ascendiendo al cielo, intercede siempre por nosotros ante el Padre. Aquí lo vemos, un sacerdote es aquel que va a interceder. Muriendo es aquella víctima. Y el altar es aquella resurrección, el cual nos va a llevar a la vida eterna. Vamos a tomar unas lecturas. Aquí sí voy a pedir que se lean porque están cortas, ¿sí? El sacrificio, primero, ese sí lo voy a leer yo. El sacrificio de Cristo. Lo encontramos en una de tantas, en lo que será en Mateo. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, del 46 al 54. Repito, Mateo capítulo 27, del versículo 46 al 54. En el sacrificio, aquí vamos a ver un sacrificio, ¿sí? El cual dice: a media tarde Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, comentaban: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió, tomó una esponja empapada en vinagre y con una caña le dio a beber. Los demás dijeron: espera, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, lanzando un nuevo grito, entregó su espíritu. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cadáveres de santos resucitaron. Y cuando él resucitó, salieron de los sepulcros y se aparecieron a muchos en la ciudad santa. Al verlo, al ver el terremoto y lo que sucedía, el centurión y las tropas que custodiaban a Jesús decían espantados: realmente este era el Hijo de Dios. Palabra de Jesús. Si bien vimos ahorita justamente esta parte, en la cual es el sacrificio, porque en este momento ya estamos viendo esa entrega que hizo en la cruz. Vemos un sacrificio, una muerte, una resurrección. Todavía ahí no se presenta una glorificación, ¿sí? Pero hasta ahí vimos dos: una muerte y una resurrección, la cual traía a más personas, a aquellos santos, ¿sí? Una muerte presenta un cordero, que es una víctima. Una resurrección va a presentar una nueva alianza, aquel altar,
Ujú. Y una glorificación va a representar la sangre derramada. Aquel sacerdote que realiza eso. Ujú. Entonces, esas son las palabras claves de un misterio pascual. Una muerte, una resurrección y una ascensión o glorificación. ¿Sí? Y entonces es donde se presenta a Jesucristo, el sumo sacerdote de la alianza nueva y eterna. ¿Sí? Es como vamos a ver a esta parte donde queremos llegar. ¿Por qué Jesucristo llegó a ser el sumo sacerdote? ¿Por qué se presenta un nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento? Ujú. Para eso va a estar el capítulo de Juan. ¿Sí? Por algo se toma a Juan. Porque Juan llega a hacer que presente esa lectura en donde se ve signos, signos presentes que hoy vemos en la Sagrada Eucaristía. Y entonces, en el capítulo 17 de Juan, encontramos la oración sacerdotal. Ujú. Dice así: así habló Jesús. Después de levantando la vista al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te dé gloria, ya que le has dado autoridad sobre todos los hombres, para que dé vida eterna a cuanto le has confiado. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesús el Mesías. ¿Sí? Aquí vamos a ver esto importante. Te va explicando cada uno de los puntos, de los cuales hasta el día de hoy seguimos teniendo algunas dificultades. ¿Sí? ¿Qué otra Perdón, cosa tenemos? perdón, se me fue la luz, ya volví. Ah, no se preocupe, está bien. Estamos viendo si quiere leer, bueno, por si quiere estar siguiendo la lectura, es Juan capítulo 17, la oración Gracias. sacerdotal. Ujú. Muy bien, entonces seguimos viendo en esto, ¿no? En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesús el Mesías. Yo te he dado gloria en la tierra, cumpliendo la tarea que me encargaste hacer. Ahora tú, Padre, dame gloria junto a ti, la gloria que tenía junto a ti antes de que hubiera mundo. ¿Sí? Si bien encontramos en el capítulo de Juan, aquella parte en donde comienza un relato muy bonito, el cual escuchamos el día de ayer 1 de enero. Ah, no, fue el 31, perdón, fue el 31. El 31 escuchamos esta palabra. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, ¿sí? Y la palabra era Dios. Desde ahí estamos viendo aquel, aquel sacerdote, aquel enviado, ¿sí? Entonces va a decir lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los confiaste, y han cumplido tus palabras.
Ahora comprende que todo lo que me confiaste procede de ti. Ujú. Siguiendo, decimos, las palabras que tú me comunicaste, yo se las comuniqué. Ellos las recibieron y las comprendieron realmente, que vine de tu parte, y han creído que tú me enviaste. ¿Sí? Si bien lo habíamos puesto, la institución que se hizo, la hizo Moisés en la persona de Aarón. Pero era una institución dada por Dios. ¿Sí? Hubo un intercesor para que fuera Aarón. En esta no, en esta fue una directa. ¿Sí? Dios dándosela a su hijo. ¿Mm? Dice, entonces, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has confiado, pues son tuyos. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo un sacerdote que intercede, que ruega. ¿Mm? Ya no estoy en el mundo, mientras que ellos están en el mundo, yo voy hacia ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste. Los custodié y no se perdió ninguno de ellos, excepto el destinado a la perdición, para cumplimiento de la escritura. Ahora voy hacia ti y les digo esto mientras estoy en el mundo, para que mi gloria sea el de ellos y su gloria sea perfecta. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Ahí está otra intercesión que hace por nosotros. No son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Aquí tenemos algo, una consagración. Una consagración que veíamos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿En quién? En la persona de Aarón. A través de Moisés que hizo la intercesión, en la persona de Aarón, vemos esta parte donde dice, es el don de Dios, es consagrado a Dios y es un servicio exclusivo a Dios. ¿Sí? Entonces vemos justamente esta parte en donde dice, conságralos con la verdad. Uh-huh. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Por ellos me consagro para que queden consagrados con la verdad. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de tus palabras. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que tú me diste, para que sean uno como lo somos nosotros. En ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sea plenamente uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me confiaste estén contigo, donde yo estoy.
para que contemplen mi gloria, la que tú me diste porque me amaste, antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no me ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se los daré a conocer, para que el amor con el que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ujú. Con esto vemos algo importante. El sumo sacerdote, ¿sí? El cual, a pesar de lo que iba a padecer después de esto, hace una consagración. Hace esa intercesión. Y también se va a presentar lo que nosotros conocemos como una Santísima Trinidad. ¿Sí? Aquí se presenta también. Pero entonces vemos cómo desde este momento, desde esa lectura, es cuando dices tú, es un sacerdote, pero no solo es un sacerdote como lo fueron muchos en su tiempo antes de él. Si bien lo veíamos con la prefigura de Melquisedec, vemos una plenitud con Jesús, ¿sí? El cual, a pesar de llegar a ser un sacerdote, él se presenta como ese más, ¿sí? Porque entonces llegaría otra vez este misterio, ¿sí? El cual va a decir una muerte, una resurrección y una glorificación. Y con esas palabras está encargándonos de nuevamente con Dios. Otra vez intercede por nosotros, a pesar de lo que iba a padecer, a pesar de todo lo que iba a tener, ¿sí? Y siempre diciendo que vayan a ti, que la gloria que tú me diste fue por y para, ¿sí? No viendo por él, sino viendo por todo aquello que tenía, por aquellos confiados a él, ¿sí? Entonces por eso va a decir que va a perdonar nuestros pecados, que nos va a dar una vida eterna, que va a interceder siempre. Por eso lo vemos con Jesucristo, con aquel sacerdocio. Y entonces va a ser él una nueva alianza, pero va a ser una alianza nueva y va a ser eterna. Tomando esto en cuenta, quien guste me puede leer Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Vuelvo a decir, Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 1 al 3. ¿Sí? Entonces, quien lo ¿Me puedes tenga lo repetir, puede. por favor, otra vez? Sí, ¿Hebreos vuelvo a qué? repetir. Carta a los Hebreos, Sí, capítulo 7, 7. versículos del 1 al 3. Carta a los Hebreos, Sí, yo. Del capítulo 1 al 7, 3. versículos del 1 al 3. ¿Gusta hacer la lectura? Sí, como se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham y Abraham le dio
la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios al sacerdote que permanece para siempre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí estamos viendo otra vez aquella prefigura, ¿sí? Al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Y hasta ahí mismo dice, tiene una semejanza con el Hijo de Dios. Si bien alguno de los, digamos, nombres que le damos aparte a Jesús es el Rey de la Paz, uh-huh. Rey de Justicia, ¿no? Entonces aquí estamos viendo otra vez de nuevo esa figura, la figura de un sumo sacerdote, ¿sí? De aquel que hace una alianza. Uh-huh. Muy bien, entonces esto es parte del sumo sacerdocio que se presenta en Jesucristo, ¿sí? Que a pesar de todo lo que iba a padecer, hace una última intercesión por nosotros. Y pues si quieren ahorita terminamos la sesión porque va a acabarse el tiempo. Y de mientras, antes de que termine, van a venir dos. En Carta a los Hebreos, de nuevo nos encontramos en Carta a los Hebreos, capítulo 8 y capítulo 9. Cerramos si quieren sesión y para que lo vayan buscando. Capítulo 8 y capítulo 9 en Carta a los Hebreos. Muy bien, nada más estamos esperando a el señor Félix. Sí. Mira que esto es interesantísimo lo que estás platicando. ¿Te acuerdas que Janet nos quería preguntar sobre lo de Melquisedec, verdad? Por eso. O sea, Por tiene que algo ver. se pone. Sí, de ahí viene lo del, ahí también en el Génesis, ¿no? Ofreció el pan y el vino. Sí. Y estaba en el lugar que se llamaba Salem, ¿eh? Que algo tiene que ver con Jerusalén, ¿no? Uh-huh. Todo esto todo tiene sentido, ¿no? Viéndolo así, el Antiguo Testamento todo es figura del Nuevo Testamento. Sí. Sí, fue algo del cual trasciende. Sí. De eso llega una trascendencia, justamente, de un Antiguo Testamento para ver esas figuras que se tenían anteriormente. Pero ahora sí ya, muy bien, ya tenemos aquí al señor Félix. Muy bien, entonces, continuando, llegamos a esta carta a los hebreos, uh-huh, el cual va a presentar a Jesucristo, el cual va a decir es el sumo pontífice de la nueva alianza. Entonces nos va a presentar tres temas importantes. En estos dos capítulos nos presentan tres temas importantes. La nueva alianza, el sacrificio de Cristo y el santuario. Que si bien ya los habíamos visto en un Antiguo Testamento, dos de ellos. Una alianza que tenía y el santuario. ¿Sí? Y entonces estamos viendo cómo dice. Llega al punto central de mi exposición. Una alianza es aquel punto central, ¿sí? En el cual dice, tenemos un sumo sacerdote que tomó asiento en el cielo, a la derecha del trono de Dios.
Ujú. Él es el ministro del santuario y de la verdadera morada construida por el Señor y no por los hombres. Ahí estamos viendo algo central. Si bien el templo de Jerusalén era la morada de Dios, no era una verdadera morada. La verdadera morada es creada por el mismo Dios y en el cual va a habitar. ¿Y quién va a ser aquel ministro? Jesucristo, el cual lo pone como un sumo sacerdote, un sumo pontífice. Uh-huh. Dice, todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer dones y sacrificios. Luego también, este necesitaba algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, ya que hay otros que ofrecen legalmente dones. Si bien ya se los había dicho, en ese tiempo había sacerdotes, lo cual hacían lo mismo que si interpretamos, hacían lo mismo que Jesús. Pero entonces es donde llega qué es lo que pasa, por qué lo hace un sumo sacerdote a Jesús. Es lo que ya habíamos explicado, que él mismo se ofrece como víctima y él mismo se convierte en el altar. Y entonces dice, pero el culto que ellos ofician es una figura y sombra de realidades celestiales. Como dice el oráculo que recibió Moisés para fabricar la tienda. Atención, haz todo según el modelo que te mostraron en el monte. O sea, una imitación. ¿Sí? Una imitación de lo que se vio en el monte, de lo que se hizo en el monte. Ahora bien, él ha recibido un ministerio superior, ya que es mediador de una alianza mejor, fundada sobre promesas mejores. ¿Sí? Conforme viene una alianza nueva, vienen unas promesas mejores. ¿Cuál? Hay una muy simple. Vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa más? O sea, hay más promesas. ¿Sí? El perdón de nuestros pecados. Ya no tener que hacer ese sacrificio que se estaba haciendo. Y una intercesión. Siempre. ¿Por quién más? Por el Hijo de Dios. ¿Qué más promesas quiere? ¿Sí? Entonces es así como llega esta parte. Si bien siguiendo esa lectura llegamos al capítulo 9, dice, la primera alianza contenía disposiciones sobre el culto y el santuario terrestre. ¿Sí? Como bien les dije, el templo de Jerusalén, ella aquí era morada de Dios. Y se vio en esa lectura donde decía, y la nube llegó al templo y se mantuvo ahí. ¿Sí? Aquel punto de reunión. ¿Sí? Entonces es cuando llega el santuario terrestre, más el que hace Dios es el santuario celestial, donde va a estar el ministro, el sumo sacerdote, sentado a la derecha del trono de Dios. En él se instaló un primer recinto, llamado el Santo, en el que estaba el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina había otro recinto, llamado el Santísimo. Allí estaba el altar de oro, el arca de la alianza, revestida toda de oro, que encerraba una jarra de oro con maná, la vara florecida de Aarón, las tablas de la alianza.
Encima de ella estaban los querubines de la gloria, dando sombra a la placa expiatoria. No hace falta explicarlo ahora en detalle. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algo. El Santísimo. Esta es la pregunta. ¿A qué le llamamos nosotros el Santísimo y qué se encuentra dentro de él? Quien guste responder. ¿A qué le llamamos ahora el Santísimo y qué se encuentra ahora dentro de él? ¿Alguien? ¿Quieres apagar el micrófono, Sandra? Estaba hablando en voz alta. Pues sí, o sea, para nosotros el Santísimo es Jesús Eucaristía, ¿no? Y está guardado dentro del sagrario. Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo algo. El Santísimo lo vemos presente ahora. ¿Sí? Si bien cuando llegas a una capilla, cuasi parroquia, una parroquia, a la basílica, a las demás, siempre vas a ver el Santísimo. Algunos los vas a ver centrado, así como vas entrando, lo vas a ver centrado. Algunos lo ponen del lado derecho, algunos lo ponen del lado izquierdo, pero siempre a la vista de todos. Uh-huh. Y aquí ya no contiene estas cosas que se dicen aquí, ¿no? Aquel Que te conté, oro, el arca, ¿no? El arca. el arca. La copa de oro con y los libros de la ley y la vara de Aarón. Uh-huh. ¿Ahora qué contiene? Al mismo Dios. Al Al mismo Dios. mismo. ¿Sí? Por eso debería Seguimos. de estar en el centro, en el altar, yo digo, siempre. Uh-huh. Llegamos y es entonces a donde tenemos esa contemplación. Si bien el altar es justamente para ese ofrecimiento, ¿sí? Pero hay una El razón, ofrecimiento. ¿me permites tantito? Claro Hay que una sí. razón por la cual no está en el centro. Estaba siempre en todos los templos antiguos, estaba en el centro, pero después del Concilio Vaticano II que se hace la misa ya en español o en el idioma de cada lugar y que el sacerdote lo hace con el altar vista, con la cara a los feligreses, entonces ya en ese momento daba la espalda al Santísimo. Entonces por eso se optó, yo pienso, ¿no? Que pues se optó de ponerlo en un lugar lateral. Pues debería de Ajá. seguir el sacerdote dando la cara al Santísimo, yo digo. Bueno, Bueno, pues yo digo, por la fue importancia que tiene, una manera, porque es Dios mismo. Entonces. pero Paco, sigue siendo, el ¿Qué? Santísimo sigue siendo el centro, don sigue Paco, siendo el centro, aunque no en el lugar, Aunque pero no, sigue siendo el centro. literalmente. Sí, exacto. ¿puedo hacer un comentario, don Paco? A ver. Sí, decía un sacerdote que Jesús no se puede dar a él mismo la espalda porque Jesús está en el sacerdote y él también está, como dice Janet, debería de estar el sagrario en el centro del templo, como Señor, como Dios y Señor de nosotros. Pues, ha de haber motivos. Hay Bueno. que investigar por qué no está así. Uh-huh. Bueno, de hecho, justamente es lo que les iba a decir. A ver. Muy bien. El por qué no está ahora, digamos, por qué ahora lo ponen, digamos, en los laterales o hay veces al lado. De hecho, no tiene que estar, por decir, como en la capilla, que si se dan cuenta está al lado de lo que sería el altar. Y es justamente por una primera cosa, por una palabra, comunión. Una comunión. Nos invita siempre a eso, una comunión, una común unión. ¿Entre quién? Entre el pueblo y, digamos en este caso, sacerdote o Jesucristo. ¿Sí? Si bien anteriormente se hacía porque no se llegaba a un entendimiento completo, no se nos ofrecía a nosotros como un Antiguo Testamento, en el cual nada más nosotros llegábamos a ser
Si se muestran las misas tridentinas, que de hecho pronto lo haré porque necesito ya ver esa parte, no se veía lo que se hacía debajo, nada más se veía cuando se levantaba el cuerpo y la sangre de Cristo. No se presenciaba otra cosa. ¿Sí? Nosotros ahora lo presenciamos porque queremos que se haga una vivencia. Queremos a un Cristo más cercano con nosotros. ¿Y de qué manera? De manera en que nosotros podamos presenciar todo ese acto. ¿Sí? Todo aquello de lo que hablamos en las lecturas, de lo que se hace, de los gestos, de la vista. ¿Sí? Es algo que tenemos que tener en cuenta. La vista. Si bien nosotros decimos, necesitamos una figura a quien dirigirnos y por eso hacemos pinturas para representar a Dios, para representar a Jesucristo, al Espíritu Santo, a María, Madre de Dios. Uh-huh. Si bien es por eso es que se cambia, porque quiere hacer una común unión con nosotros, una unión con aquel pueblo del cual estamos entregados. ¿Sí? Por eso es que después del Concilio Vaticano, en donde se abre la puerta justamente a que la Biblia sea traducida al idioma que se habla, para que llegue a una comprensión mayor. Uh-huh. Muy bien, entonces con eso tenemos justamente un sacrificio. Con eso justamente tenemos una nueva alianza. Con eso tenemos el santuario. ¿Sí? Entonces es justamente eso. Eso. De lo que estamos hablando ahorita es de lo que se habla. En después, permítanme porque no se cambia. Ajá. En esto. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué va más si no vemos a Cristo? Sería igual que si nuestro cuerpo desobedeciera. Uh-huh. Ustedes son el cuerpo místico de Cristo. ¿Quién nos los dice? Carta a los Corintios, perdón. Capítulo 12, versículos del 12 al 30. Carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. ¿Sí? Es en donde nos va a decir que nosotros somos el cuerpo místico. Por eso hay que tener una unión. Porque porque nuestra vida tiene que ser una vida cristocéntrica, centrada en Cristo. Si bien porque Él es intermediario entre nosotros y Dios, y representado por el sacerdote, nosotros somos ese cuerpo. ¿Sí? Que aquel funciona a través de todo lo demás. ¿Sí? No puede ser que tan solo la mano se mueva por como ella dé voluntad, sino nosotros podemos decirle, haz este gesto y lo va a hacer. ¿Sí? Ese cuerpo místico de Cristo. Por eso esa relevancia de poner el cuerpo de Cristo ahora enfrente de nosotros, a la vista de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que nos van a decir. Ustedes son el cuerpo. Corintios lo va a decir. Permítanme. Déjenme, pongo igual en la carta a los Corintios. Aquí estamos. En carta a los Corintios. Muy bien. Entonces tenemos, dice, como el cuerpo, que siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. En eso comenzamos. Si bien vamos a recordar esta oración sacerdotal, va a decir lo mismo.
En la oración sacerdotal dice, así como me los confiaste, así como tal cosa, que son uno en mí como yo soy uno en ti, así lo mismo nos va a decir, pero ahora diciendo somos el cuerpo. Cristo va a ser la cabeza, Cristo va a ser cristocéntrico en nosotros. Uh-huh. Entonces, es lo primero que nos va a decir. Entonces, esta es la parte donde viene. La iglesia tiene la misión de continuar la misión de Cristo, como nos lo dijo en la oración sacerdotal. Yo los envié como tú me enviaste, hasta la consumación de los siglos. Sigue teniendo entonces una fecha histórica. Uh-huh. Así nosotros participamos del sacerdocio. Por eso es que se voltea ahora la cara al pueblo. Porque anteriormente se tenía esa parte en donde el sacerdote entraba justamente al altar y ya no éramos partícipes. Éramos tan solo visores. Y más en el punto en donde no se tenía aquella parte donde no se sabía el latín. Uh-huh. Pocos eran los contados que sabían el latín. Entonces nos hace algo partícipe. Uh-huh. ¿Partícipe con quién? Con el sacerdocio de Cristo. Uh-huh. Y entonces la liturgia es pues una responsabilidad y un ejercicio de todos. Es así como llegamos a esa parte, en donde la liturgia va a ser una responsabilidad. Uh-huh. Y un ejercicio, ¿por qué? Porque vamos a participar de él. Porque vamos a ver cómo la expresión que hace Jesucristo la vamos a hacer nosotros. Uh-huh. Porque somos profetas, reyes y sacerdotes. Porque vamos a hacer intercesión. Porque hay veces, si el sacerdote hace una intercesión, hay veces nosotros, como cuerpo de Cristo, llega alguien y nos dice, oye, te encargo en tus oraciones a tal persona. Uh-huh. Entonces nos están viendo como algo más, algo perteneciente ¿a qué? Al sacerdocio de Cristo. Uh-huh. Entonces es como vemos esta parte, una misión, uh-huh, una participación, responsabilidad y ejercicio. No ejercicio físico, no vayan a creer que, aunque claro, sí, estamos corriendo, ¿no? Bueno, hay veces nos vemos corriendo y para que todo quede bien, ¿no? Sí, pero a lo que él se refiere es ese ejercicio, aquella parte en la cual estuvimos viendo. Uh-huh. Entonces, esto sería el sacerdocio en el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote presentado, uh-huh, y cómo desde ese punto llega hacia nosotros con la carta a los hebreos y con la carta a los corintios, donde nos va a decir, ustedes son mi cuerpo. Un cuerpo el cual tampoco quiero que lo dañen, uh-huh, sino que vaya para prosperidad de bien. Uh-huh. Para una misión, para una participación y para una responsabilidad y ejercicio. Entonces, llegan estas preguntas que van a ser para ustedes. Uh-huh. Les voy a ir diciendo cada una. Si gustan responderme, con gusto. Uh-huh. Entonces, la primera pregunta. ¿Nuestro culto será agradable a Dios? ¿Ustedes creen que nuestro culto será agradable a Dios? Quien guste responderme, lo puede hacer. ¿Creen que nuestro culto es agradable a Dios? Sí, sí es agradable a Dios, porque en este culto el que se ofrece es el mismo Cristo y es el único capaz de agradar al Padre. Muy bien. Entonces,
ya quedamos que el culto es agradable, ¿sí? Pero ahora va esta parte. Participo activamente en la liturgia. Cada uno de nosotros participa activamente en la liturgia o participa en partes. Se participa en partes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Participan activamente? ¿Participan en partes? ¿O sabes qué? No, yo no siento que participe. Yo siento que soy un visor, algo ahí dentro. No, todo el tiempo participamos de forma activa, todos. Digo, independientemente de que ahorita tengamos tareas como muy específicas, toda la asamblea participa de manera activa. Creo que no siempre se es consciente de lo que hacemos, que fue justo lo que nos comentó el padre la semana pasada, ¿no? Que decía que era responsabilidad de nosotros justo despertar esta conciencia, por así decirlo, ¿no? En la comunidad, en la feligresía, de lo que implica pues participar de la celebración. Pero yo digo que sí participamos de forma activa, todos. Sí, muy bien. Esa es una parte que tenemos que tener en claro. Que estás participando, ¿sí? Aunque andemos, hay veces con algunos pendientes, que te sientes que sentir partícipe, porque no es algo de lo cual tenemos que pasar de largo. De lo cual es una hora de... ¿Qué hiciste? Pues es una hora, nada más. No sé qué hice, fue una hora. O más, ¿no? Y Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo la misma participación del que está sentado pues ahí en la banquita y que a veces contesta, a veces ni contesta, a veces no sabe, a veces canta, a veces aplaude, a veces... No es lo mismo, yo creo que la participación del que lleva el que hace las lecturas, a cada quien es como es como una fogatita, ¿no? A Sí. uno, al que está más cerquita, le da más el calorcito y al que está más lejos le llega pues algo, un poquito de ese calorcito, pero ya no tanto, ¿no? Y igual cada misa sirve para todos, para el cuerpo místico de Cristo, aún presente o no presente, ¿no? Pero a todos nos llega porque rezamos por todos, ¿no? Cada misa sale beneficiado, cada cristiano sale beneficiado de esa misa, cristianos y no cristianos, ¿no? Pero no es lo mismo cuando llevas el incensario, cuando estás allí con las lecturas, cuando participas de una manera más activa, más acompañando al sacerdote, ¿no? Ahí en el presbiterio. Es diferente la participación de cada uno. Pero igual como las manos, los pies, así el cuerpo, lo que dice esta carta a los Corintios, ¿no? La mano no hace lo mismo que el pie no es oído, ni el oído es ojo. Cada uno tiene una participación diferente, pero todos estamos ahí. exacto. A mí algo que me pasaba mucho al inicio, cuando... No, se ha aprendido. Algo que a mí me pasaba mucho cuando empezábamos con las misas solemnes es que para mí, yo sentía que no podía vivir la misa, porque estaba tan preocupada, tengo que hacer esto ya que tenía que estar como al pendiente de que no se me pasara lo que tenía que hacer, que a veces me daba la sensación de que o sea, como que no la podía vivir como yo quería vivirla, ¿no? Ya una vez que conoces lo que tienes que hacer, ya, o sea, como que ya no estás pensando en que tienes que hacer tal cosa porque ya sabes en qué momento tienes que entrar, ¿no? Pero al inicio era como muy estresante para mí, ¿no? En la hojita dominical le ponía notas para que no se me olvidara lo que tenía que decir, porque era como demasiado, ¿no? Ya ahorita ya no me pasa eso, pero al inicio sí era muy pesado para mí. Adelante. Bueno, yo creo que todos participamos, ¿no? Aunque estemos sentados en las bancas, participamos con nuestras peticiones, nuestras oraciones. Los que creo que no participan son aquellos que van simplemente por ir y están distraídos, a veces están hasta con su teléfono, están en otra cosa, no están atentos a lo que está aconteciendo en ese momento. Esos creo que son los que no participan como debería de ser. Pero sí, aunque esté uno sentado hasta la última banca, si está uno atento y poniendo atención y pues así que estando en lo que es la misa, está uno participando. Exactamente, sí, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo justamente. Estamos relacionando ya
por decir lo que decía don Paco, ¿no? El cuerpo de Cristo, aquí es donde lo vamos a ver. Uh-huh. Desde aquel que se sienta, desde aquel que nada más está en la colecta, desde aquel que ahorita lo ponemos así, ¿no? Desde aquel que nada más está sanitizando a la gente que va llegando. Ajá. Todos son partícipes, siempre y cuando presten debida atención al acontecimiento que estamos viviendo. Uh-huh. Muy bien, entonces otra pregunta. ¿Me siento auténticamente parte del cuerpo de Cristo? ¿Me siento auténticamente parte del cuerpo de Cristo? Ahí es para que respondan, quien sea, quien guste. ¿Me siento auténticamente parte del cuerpo de Cristo? Yo me siento parte del cuerpo de Cristo cuando estoy en gracia, cuando me confesé, cuando voy a comulgar, cuando esto. Cuando no, pues como bautizado, pues me siento con la capacidad, pero no suficientemente, ¿no? Yo pienso que es eso, cuando estoy en gracia de Dios y soy partícipe del sacramento. No es lo mismo ir a misa nada más como oyente que participar y de la comida divina, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Es muy diferente, hay una distancia muy grande, yo pienso, entre estar en gracia y no estar en gracia. Yo en lo personal, cuando estoy en gracia, me siento completamente partícipe de ese cuerpo de Cristo. Me siento parte de él. Cuando no, pues no, me da vergüenza. Se esconde como aquel personaje entre las hojas y aunque Dios esté gritando su nombre, usted está Sí, escondido y le dice, me dio sí, vergüenza por estar me dio desnudo. vergüenza. Sí, así se siente. Sí, sí, sí. Justamente. ¿Sí? Yo creo Entonces, que siempre... Por eso ahorita no. Ah, sí. No, diga, don Francisco. No, ya se olvidó. No, pues es que a mí, por ejemplo, me hace mucho recordar esto, todo el curso de segundo año, ¿no? Y que justamente cuando hablamos, ahorita que está hablando Francisco del pecado, pues justamente hablamos también del pecado social, ¿no? Y que nuestro pecado daña al cuerpo. O sea, cuando tomas conciencia de que eres parte de ese cuerpo, estando en gracia o no, si estás en gracia, beneficia al cuerpo, si estás en pecado, también dañas a ese cuerpo porque eres parte de él, ¿no? Entonces, yo creo que sí, de alguna forma los cursos que hemos tenido han ido despertando nuestra conciencia en relación a eso. Y sí sabemos que lo que hagamos, aunque parezca individual, aunque parezca que son tus faltas, no son tan tuyas, porque también terminan afectando al resto, ¿no? Entonces, como parte de ese cuerpo, ¿no? A lo mejor nos falta ir despertando todavía un poco más esa conciencia en eso, pero yo creo que sí sabemos que somos, yo me siento parte de eso. Decía un padre, ¿no? Por ejemplo, decía, digamos, si te picas con un alfiler un dedo, no sientes nada más el dedo, lo siente todo tu cuerpo, ¿no? El dolor. Y es lo mismo. O sea, si alguien peca, alguien cae, pues el cuerpo de Cristo lo resiente. Sara, ya me cajó. Muy bien. Y última pregunta. Perdón, lo que iba a decir, ya me acordé y que no es lo mismo, no puede ser lo mismo que estemos nosotros desde la casa participando de la misa, aunque hagamos la comunión espiritual, no es lo mismo que tomarlo, así, no es lo mismo. Se me hace también una distancia muy grande, ¿no? Digo, por lo menos decimos, lo tomamos así, pero lo ideal es estar en comunidad y comer en comunidad del cuerpo de Cristo. Dentro de la iglesia, con nuestra comunidad, con toda la gente, con todo, eso es lo que debe ser. Sí, yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que el Papa Francisco contratara a una buena cantidad de chefs e hiciera una comida enorme para todos los inmigrantes del mundo, ¿no?
y que le dijera a todos los sacerdotes que pusieran pantallas en todos lados, en el atrio, en la iglesia, en donde pudieran, para que todos vieran ese banquete. Y al final, cuando se termina el banquete, que le dijeran buen provecho, pues nada más se quedan viendo porque pues no hay nada, Sí, porque nomás lo oímos y no hay como estar aquí presente. sí, Y ya está. Sí, ya está, hay un ejemplo, ¿no? Cuando vino el Papa, los mismos sacerdotes o cardenales, obispos, se formaban en la fila donde estaba dando la comunión el Papa, ¿no? Decían, ¿por qué no te formas donde está la señora ministra de la Eucaristía dando? Es el mismo Jesucristo el que vas a recibir. Sí, pero pues el Papa es el Papa, ¿no? Pero allí, fíjate, lo que se recibe es lo mismo, se recibe al mismo Cristo, ¿no? Pero dice, nos pero vemos sí, el domingo, don Paco. fórmate allá, pero yo me voy a formar donde me dé la comunión el Papa, pues por lo que representa, ¿no? Pero sí, hay mucho que pensar de allí, ¿no? Hay mucho que Exacto. pensar de ahí. Muy bien. Y nuestra última pregunta. ¿Disfruto o sufro la liturgia? ¿Disfruto o sufro la liturgia? Sí, hay personas que dicen, yo me voy a misa de 7 de la mañana para después tener el día libre. Ay, caray. Dice uno, no, pues que Cristo, no dice la verdad os hará libre, Cristo te va a hacer libre. Pues, ¿qué se sientes así? Que, no, qué manera de pensar de uno que para después tener el día libre. Al contrario, ¿no? Es decir, la libertad me la da el mismo Cristo. Da lo mismo que vaya la de 7, la de 8, la de 9. Entonces, pienso más en mí o pienso más en la persona con la que me voy a encontrar en cada Eucaristía, ¿no? Si voy a misa es porque sé que Cristo me está esperando allí para ser uno conmigo, ¿no? Para hacerse uno conmigo. Entonces, da igual que sea a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche, ¿no? Lo importante es pues la disposición con la que vayan. Y desde ese momento de que yo digo, para tener libre todo el día, quiere decir que no tengo muy buena disposición para estar con él y que lo recibo nada más por cumplir con el precepto, ¿no? Por puro cumplimiento. Y decía padre, pues es cumplimiento, ¿no? Por cumplir con el precepto, ¿no? No porque sienta esa necesidad de encontrarme con él. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Disfruto o sufro la liturgia? Porque está desde ese punto, ¿no? Desde ese ámbito que nos dice, ¿no? Voy a misa temprano para disfrutar. Pero está también esa parte de cómo llegas, entras y cómo sales. ¿Sales con un sufrimiento? ¿Sales Noé, te con oyes una muy alegría? bajito. Ay, ¿ya me escucho mejor? Sí. Ah, bueno, perdonen. Entonces es como esa parte, ¿no? En la cual ponemos como un disfrutar o sufrir dentro de. ¿Disfruto la liturgia? ¿Sufro con ella? ¿Qué sentimiento me da en todo ese acontecer que va? Pues, por ejemplo, yo, o sea, para mí es una necesidad llegar temprano y hacer oración y ponerme en manos de Dios para que esté abierta a lo que voy a escuchar. De pronto cuando a veces por alguna razón llego corriendo o llego y me empiezan a pedir otras cosas y ya no pude hacer esa oración antes, como que siento que me aventé así como, como que nada más llegué y así como sea, ¿no? Como que siento que yo sí necesito esa preparación previa para estar como abierta a recibir lo que voy a escuchar. Cuando no lo hago, siento como que no la puedo vivir y como que no sé cómo decirlo. Sí, como que no la puedo vivir igual. Ok, muy bien. Y entonces, bueno, muchas gracias a todos los que aportaron esto. De todas formas, estas preguntas quedan en ustedes para que las hagan internas, ¿sí? Y entonces con eso terminamos lo que sería el ejercicio del sacerdocio del cuerpo místico
de Cristo. ¿Sí? Con eso terminamos una primera parte. Ujú. Oye, ¿no me pones otra vez las preguntas para sacarles foto? De hecho, ya les pasé el documento, pero si es así, permítanme. Ya, Déjale. ya ¿Ah, está, ya? Ah, ya. perfecto. Gracias. Sí, de todas formas, esta presentación ya se las dejé en el grupo. Ah, bien, gracias. Muy bien, Gracias. entonces, con esto, permítanme. ¿Ya ven el documento? Sí. Muy bien. Ahora sí, les presento formalmente lo que es el curso de liturgia básica. Ajá. Déjenles, pongo a ver si se puede hacer un poco más grande. A ver, ahí está. Díganme si se está viendo. Sí, pero en chico, ¿no? Sí, Mm, está muy chiquito. a Es ver, que puedes llenar la ¿así? pantalla. Ahí está ¿Así mejor. se ve mejor? Sí, muy Muy bien. bien. De todas formas, a ver si es así. Así. Les pongo un texto más grande, más amplio. Ajá. Entonces, muy bien. Tenemos el objetivo, el cual va a ser que el destinatario tome conciencia del lugar que ocupa la liturgia en la iglesia. Ay, ay, ay. Yo. Sí, a ver, Ya estamos todos. ya estamos. Muy bien. Entonces, muy bien. Seguí entonces indicándoles que ya aquí está el formalmente. Ujú. Esto sí se los voy a, en algún punto ya les voy a dar una copia de todo lo que es esto, ¿sí? Ahora se los presento para que tengamos conciencia de todo lo que se va a ver. Entonces, el objetivo es que el destinatario tome conciencia del lugar que ocupa la liturgia en la vida de la iglesia, de la cual es parte, y de este modo motivarlo a celebrar con mayor intensidad y obtener un mayor fruto en su vida espiritual. Como idea principal, tenemos lo que ya habíamos hablado como principio, del Sacrosanto Concilium número 7, en el cual dice la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra del sacerdote y de su cuerpo, es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no le iguala ninguna otra acción de la iglesia. Y entonces se desglosa este temario que llevaremos a continuación, en el cual el primero que vimos fue el ejercicio del sacerdocio del cuerpo místico de Cristo. Y entonces es cuando tuvimos que el objetivo de una primera parte de la semana pasada fue una definición etimológica de la palabra liturgia, y así como la toma, la Sacrosanctum Concilium, que es un documento que ya habíamos hablado. Muy bien, entonces, gracias a ese primer tema dado, vimos los antecedentes del culto litúrgico en la historia de la salvación, comenzando por la prefiguración en la antigua alianza, su planificación en el misterio pascual y su continuación en nuestros tiempos a través de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Ujú. ¿Cuáles fueron los temas que abarcamos? El sacerdocio en el Antiguo Testamento, al primer sacerdote, la prefigura,
Melquisedec, Aarón y los levitas, el templo de Jerusalén. Vimos también el misterio pascual de Jesucristo, pasión y muerte, resurrección, glorificación y Jesucristo sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, ¿no? Y el sacerdocio en el Nuevo Testamento, ¿no? Con lo cual venía la carta a los hebreos, con los capítulos 8 y 9, el cuerpo místico de Cristo, con la carta a los corintios, y ya, eso es todo lo que lleva por el primer tema. El segundo tema que vamos a ver la siguiente semana es signos sensibles. El cual el objetivo va a ser mostrar con los sentidos pueden llevarnos a la experiencia de Dios y cómo la liturgia se vale de ellos para lograr su objetivo. Entre ellos tenemos el hombre, ser en contacto con su entorno por medio de los sentidos, los cuales ya sabemos que son tacto, gusto, olfato, vista y oído. Y el mundo entra a nuestro interior por medio de ellos. Cuerpo y alma en contacto con Dios, signos y símbolos de la liturgia en relación a los sentidos. Y aquí es donde veremos luz y color, flores e incienso, música y canto, posturas y gestos, pan y vino. Ya tendremos otros temas que los iré desglosando, pero por esto, este tema, signos sensibles, va a ser teórico práctico. Porque estaremos hablando tiempos litúrgicos, lugares, hablaremos objetos, hablaremos todo lo que se vive en la iglesia, todo lo que se vive en ese acontecer de cada domingo. Entonces, eso es lo que estaremos hablando. Ahora sí, ya dejo de compartir pantalla. Y eso es lo que estaremos viendo. Este ya se los estaré dando en su momento. El temario completo. Sí, pero entonces eso es con lo que terminaría este primer tema. Y el comienzo del segundo tema es eso. Una tarea primordial que quiero que tengan es que hagan presente, partícipe todo lo que se vive como ser persona, como una ser de persona, todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que se escucha, todo lo que te hace persona, en ese momento quiero que lo hagan presente, ¿sí? Si tú dices, en la misa, no sé, escuché, ¿qué hiciste? Tal cosa. ¿Con qué lo vas a poner? En el oído, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que tomen en cuenta. En pues, la misa de mañana, si no estoy mal. Entonces, ya tienen una referencia. Y si no, vayan a realizarse con las misas que ya han vivido. Con eso quiero que hagan presente todo. Porque este tema es teórico práctico. Que en sí también les trae, digamos como que la práctica, también se las incluye ahí para que lo vean con detalle. ¿Sí? Pero bueno, entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos pan de nuestro cada pan de día. cada día, perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros perdonamos a los perdonamos que a nos los que nos ofenden. ofenden.
No nos No dejes nos dejes caer en la caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te Dios salve te María, salve María, llena eres llena de eres de gracia, gracia, el Señor es el Señor es contigo. contigo. Bendita eres Bendita entre eres todas entre las todas las mujeres y mujeres, bendito es el es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en la hora hora de nuestra de muerte. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como en un principio, principio, ahora y y siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Amén. Entonces, así como nos dijo Jesucristo, que somos el cuerpo místico de Él, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.